Hola a todos y a todas, otra vez encontrándonos para otra clase de esta asignatura. Esta clase, esta semana, vamos a ver las escalas de medición de seguridad alimentaria. Para empezar a trabajar sobre estas escalas de medición de la seguridad alimentaria, repasemos un poco el concepto de seguridad alimentaria de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996. Entonces, en esta cumbre se definió a la seguridad alimentaria como una situación en la cual toda la población, en todo momento, tiene acceso físico, social y económico a una alimentación suficiente, inocua y nutritiva para cubrir sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y saludable. Como ya sabrán, porque ya trabajamos con la clase de seguridad alimentaria, esta puede estar clasificada en tres componentes principales: disponibilidad, acceso y utilización. La disponibilidad alimentaria existe cuando los hogares tienen acceso a suficientes cantidades de alimentos adecuados y necesarios que pueden ser obtenidos tanto a través de la producción local como de importación comercial o donaciones. El acceso se refiere a la posesión, a tener los recursos necesarios para poder comprarlos, o el intercambio de bienes con el ánimo de obtener una variedad de alimentos que puedan constituir una dieta que sea nutricionalmente adecuada. Por otro lado, la utilización biológica tiene en cuenta y aborda la distribución, el almacenaje, la preparación, el consumo de alimentos, y también está muy relacionada con el estado de salud y nutrición de la población. Este último componente que van a ver ahí, que es la estabilidad, en realidad lo que hace es, hace mención a que los otros tres componentes se mantengan estables a lo largo del tiempo. Para poder abordar el tema de hoy, que es las escalas de medición de la seguridad alimentaria, es muy importante que hagamos una mención chiquita a lo que es la inseguridad alimentaria. Seguramente ustedes recuerden esto porque lo fueron trabajando durante otros años y otras asignaturas, incluso en el curso de ingreso también, cuando les tocó hacerlo, pero no está mal repasar un poco a qué nos hacemos referencia cuando hablamos de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria se define como la disponibilidad limitada o incierta de alimentos que sean nutricionalmente adecuados e inocuos, o la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables. Por desgracia, la inseguridad alimentaria continúa siendo un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Avancemos un poquito más con la definición de inseguridad alimentaria. Tenemos tres categorías de inseguridad alimentaria: la crónica, la transitoria y la estacional. Veamos un poco de qué hablamos cuando hablamos de cada una de estas tres. La inseguridad alimentaria crónica es de largo plazo o de forma persistente, es decir, que se mantiene en el tiempo, y las personas no tienen capacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas durante un periodo prolongado de tiempo. Esto está asociado a la pobreza estructural. Por otro lado, tenemos la inseguridad alimentaria transitoria, que es de corto plazo, es temporal, y es cuando hay de repente una caída en la capacidad de producir o acceder a una cantidad de alimentos que sea suficiente para mantener un buen estado de salud. Y después tenemos, por último, la inseguridad alimentaria estacional, que, como siempre decimos, es un punto medio y comparte un poco algo con la crónica y algo con la transitoria, porque se asemeja a la inseguridad alimentaria crónica en el sentido de que normalmente es predecible y que sigue como una secuencia de eventos conocida, pero por otro lado tiene una duración limitada y en eso puede parecerse a la inseguridad alimentaria transitoria. Hay diferentes grados de inseguridad alimentaria. Por un lado podemos pensar en, a nivel más micro, en los hogares que presenten inseguridad alimentaria que sea a nivel como más individual, y también podemos pensar en que hay casos, por ejemplo, podríamos hablar del año pasado y todo lo que pasó con la pandemia y el aislamiento obligatorio, que produjo en muchos casos una inseguridad alimentaria en toda una comunidad o a nivel país, ya que se vio en muchos casos
como suspendido la forma en que las personas tienen ingresos para poder cubrir sus necesidades nutricionales. Y también, obviamente, tenemos diferentes grados de gravedad. Ahí, como ven en el gráfico, tenemos leve, moderada y severa, pero para poder saber qué grado de inseguridad alimentaria tenemos, tendríamos que poder medirla. Y esto es, y por eso es la importancia de la clase de hoy. Para ponernos un poco en contexto, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación del año 1996 se reafirmó el derecho inalienable de los habitantes del mundo a tener acceso a una alimentación adecuada, inocua y nutritiva, y se planteó como meta disminuir a la mitad el número de personas subnutridas en el mundo para el año 2015. A pesar de esta meta que se planteó en 1996, actualmente se reconoce que a nivel mundial, y en especial en los países en vías de desarrollo, hay una alta prevalencia de inseguridad alimentaria y también hay una incertidumbre porque no tenemos el número exacto de hogares que hay afectados por esta inseguridad alimentaria, ni tampoco la ubicación ni el grado de severidad a la que o sea, de inseguridad alimentaria que enfrentan. Por otro lado, las tasas de subnutrición reportadas por los organismos de Naciones Unidas que están encargados de estos temas muestran que en el mundo hay todavía un fenómeno que no solo no cede, sino que en algunas regiones continúa en aumento. Seguramente, con todo este tema de la pandemia por el coronavirus, esta situación se vio agravada, pero no hay realmente muchas cifras concretas para las regiones. Lo único que sí siempre se dice y se ve es que está altamente relacionada con la pobreza. Bien, en este sentido, la lucha contra la inseguridad alimentaria y el hambre, obviamente que requiere redoblar esfuerzos en todos los ámbitos. Los efectos de la inseguridad alimentaria son múltiples y incrementan no solo los riesgos de desnutrición y enfermedad, sino que también los conflictos y la inestabilidad política, con efectos directos también sobre la productividad y la economía de las poblaciones y de los pueblos. Por esto, la mejora en el acceso a los alimentos tiene beneficios que van mucho más allá de los individuos y que tienen que ver con las comunidades y con los países. Es decir, que en la lucha contra la inseguridad alimentaria, una correcta medición de esto se conformó y se constituyó en un componente esencial donde se está poniendo como mucho esfuerzo porque es indispensable para poder superarlo. Pero, ¿cuándo se plantea la necesidad de medir la inseguridad alimentaria? Como vimos en la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996, fue muy importante porque fue la primera vez que se definió la seguridad alimentaria como la conocemos hoy en día. Y obviamente también se habían fijado estas metas para el año 2015 que ya sabemos ahora con el diario del lunes que no se cumplieron. Pero además, a partir de ese momento, muchos países y organizaciones se plantean la necesidad de generar consensos y desarrollar indicadores para medir la inseguridad alimentaria de los hogares. Entonces, disponer de un método de medición simple pero con base científica que permitiera identificar los grupos de población más vulnerables desde el punto de vista nutricional se empieza a considerar una herramienta básica para poder implementar después estrategias y tomas de decisión que puedan afrontar el problema de una forma efectiva. Como vimos en otras ocasiones, estas herramientas de medición lo que permiten es generar un diagnóstico situacional para después poder tomar decisiones, sean políticas, económicas, sociales, que permitan, obviamente, enfrentar esta problemática que no solo no está frenando, sino que además continúa en aumento. Entonces, ¿por qué es necesario medir la inseguridad alimentaria? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué quiero saber yo? Lo primero es para poder identificar los grupos de riesgo. También conocer la prevalencia y los grados de esa inseguridad alimentaria. Como les decía recién, para diseñar políticas de seguridad alimentaria y de lucha contra el hambre. Para que podamos estudiar las causas y las consecuencias. Para poder desarrollar sistemas de alerta temprana, es decir, de prevención. Y también para poder monitorear y evaluar todas las políticas, programas e intervenciones gubernamentales que se hagan en pos de poder enfrentar este problema. Sin duda, uno de los primeros pasos para abordar la inseguridad alimentaria de forma eficaz consiste justamente en esto, en establecer métodos fiables para poder medirla. Sin una medición fiable es imposible poder hacer intervenciones correctas, monitorear, evaluar programas, políticas
o generar lecciones aprendidas para mejorar como la eficacia de todos estos esfuerzos que se hacen en el futuro. Ahora sí nos vamos como poniendo un poco más en tema, en los métodos para la medición de esta inseguridad alimentaria. En el año 2002 se llevó a cabo en Roma el Simposio Científico Internacional, Medición y Evaluación de la Carencia de Alimentos y la Desnutrición, con la idea de reunir a quienes se ocupan desde un punto de vista más científico de las metodologías para medir el hambre y de cómo se aplican, digamos, esas metodologías. Para apoyar el mandato de la FAO de evaluar los avances en la consecución de las metas trazadas en esa cumbre del 96 de la que fuimos hablando durante la clase. En ese simposio se discutieron varios métodos de medición de la inseguridad alimentaria, donde se destacan los siguientes: la metodología de la FAO para estimar la prevalencia de la subnutrición con base en las hojas de balance de alimentos, las encuestas sobre ingresos y gastos de hogares, las encuestas de ingesta individual de alimentos, encuestas sobre el estado nutricional a base de datos antropométricos y en la que nos vamos a focalizar más, que es en los métodos para medir la percepción de inseguridad alimentaria de los hogares, que son las escalas basadas en la experiencia de los hogares. Cada uno de estos 5 tiene sus características, lógicamente también sus ventajas y sus desventajas, y en general se suelen complementar. Los primeros 4 métodos suelen ser bastante extensos, son caros y requieren más tiempo y recursos para su aplicación y su análisis, y además no toman en consideración la experiencia de los hogares al enfrentar la inseguridad alimentaria y se basan en causas o consecuencias de esa inseguridad alimentaria, sin alcanzar a poder medir el fenómeno de una forma más directa. Nosotros en esta clase nos vamos a centrar en el método 5, que es en las escalas de medición basadas en las experiencias de los hogares. Ahora vamos a ver a qué nos referimos entonces cuando hablamos de escalas de medición. Básicamente son encuestas breves o cuestionarios que nos indican a nivel hogar, es decir, la unidad de análisis en este caso es el hogar, entonces nos indican si existe inseguridad alimentaria y en qué medida o en qué grado. Las escalas de seguridad alimentaria en hogares tienen la particularidad de que indagan aspectos subjetivos, es decir, sobre la percepción que tienen las personas encuestadas sobre algunas situaciones relacionadas a la inseguridad alimentaria. También se dice que a partir de estos cuestionarios, las personas entrevistadas generan un autorreporte, es decir, son las mismas personas que reportan sobre algunas dificultades que tienen o que han tenido para acceder a los alimentos. Entonces, estas escalas se caracterizan por ser de bajo costo, son fáciles de analizar, además nos proveen datos a nivel del hogar, como dijimos, y tienen una base científica muy sólida que va a garantizar la validez y la confiabilidad. Entonces, por lo tanto, sirven como una herramienta de diagnóstico a partir de estos datos que son relevados y poder implementar de esta manera, como decíamos, diversas políticas o acciones que intenten mejorar esta situación. Entonces, lo que la FAO propone es que las escalas de medición van a tener que ser validadas en el país o en la comunidad en la que se quieran aplicar. Esta validación tiene que ser un procedimiento continuo y sistemático. Para hacer esto, lo que se tiene que hacer es comparar los resultados de estos cuestionarios con otro tipo de información que esté disponible en ese país. Por ejemplo, sería importante poder analizar la relación entre los resultados que se obtienen con estas escalas y poder compararlos con, por ejemplo, indicadores nutricionales, antropométricos u otro tipo de indicadores dietéticos y evaluar si existe una correlación o no. Y así de esta manera poder validar. Para medir la inseguridad alimentaria, tradicionalmente se usaban métodos basados en indicadores económicos o indicadores de producción o indicadores de disponibilidad de alimentos, ya sea a nivel nación o a nivel regional. Pero lo que se vio es que estos métodos que se utilizaban eran métodos caros y que además dependían de que los países o los gobiernos de turno generen estos datos, es decir, no siempre se puede contar con esta información. Por otro lado, estos indicadores no indican si realmente existe o no existe acceso a los alimentos en los hogares. Entonces, si decimos que la seguridad alimentaria
se basa principalmente en la capacidad de acceso a los alimentos, entonces la medición de la inseguridad alimentaria debería centrarse también entonces en medir el acceso. Tradicionalmente y a partir de otros métodos diferentes se estudiaban, por un lado, ya sea las causas o las consecuencias del no acceso a los alimentos, pero no se estudiaba o no se tenía tan en cuenta el acceso en sí. Por ejemplo, si se estudian indicadores que miden la falta de disponibilidad de alimentos o indicadores que miden niveles de pobreza, sería medir las causas de por qué las personas no pueden acceder a los alimentos. O por ejemplo, si se mide la desnutrición crónica en niños o la baja diversidad de la dieta, lo que estaríamos analizando solo serían algunos de los efectos. Entonces, el acceso puede medirse en forma directa por medio de estas escalas. Estas escalas brindan información sobre la experiencia de los hogares cuando enfrentan distintos niveles de inseguridad alimentaria. También estas escalas, basadas en la experiencia de los hogares, permiten dar cuenta de las dimensiones subyacentes de la inseguridad alimentaria, como la dimensión psicológica, la calidad y la cantidad de los alimentos o la presencia de hambre no satisfecha. Vamos a describir entonces algunas de las características de los cuestionarios. En general poseen poca cantidad de preguntas, aproximadamente entre 9 y 15 preguntas. Estas preguntas se refieren a un periodo que va de entre 4 semanas y 3 meses retrospectivamente. Esto quiere decir que dependen de la memoria del entrevistado. También en general reflejan 3 campos diferentes de inseguridad alimentaria. Por un lado, la preocupación o la incertidumbre. Por otro lado, la cantidad insuficiente o la calidad insuficiente de alimentos. Si bien la unidad de análisis de las escalas son los hogares, las preguntas permiten distinguir el acceso a los alimentos de los adultos y el acceso de los menores de 18 años. Cada ítem o cada pregunta puede responderse de forma afirmativa o negativa. Si todas las respuestas son negativas, se dice que el hogar se encuentra en seguridad alimentaria. Por otro lado, las respuestas afirmativas se van sumando para poder identificar el nivel de inseguridad alimentaria del hogar. Este puede ser leve, moderado o severo, como recién veíamos. Por ejemplo, se puede establecer que a partir de X cantidad de respuestas positivas, el nivel de inseguridad alimentaria de ese hogar es, por ejemplo, leve. Esto va a depender de cada cuestionario y de qué criterio utilicen. Las escalas de percepción se basan en la opinión y en las vivencias que tienen los hogares relacionadas con la dificultad que tienen para acceder a los alimentos. Y esto generalmente, en la mayoría de los casos, está relacionado a la falta de dinero y directamente está relacionado a la pobreza. Las preguntas de los cuestionarios están ordenadas según el grado de severidad. Entonces, si las primeras preguntas son afirmativas, se establece que la inseguridad alimentaria es leve. Si se continúa respondiendo de forma afirmativa, ya se pasa a un nivel moderado, y si todas las preguntas son afirmativas, ya se puede considerar un mayor grado de severidad. Es decir, lo que se plantea es que, frente a escenarios críticos, los hogares experimentan primero una preocupación en torno al acceso de los alimentos, es decir, solo se percibe cierta preocupación o cierto temor por una posible falta de alimentos. Por eso las primeras preguntas se orientan a detectar esto. Después, esto es seguido por una etapa de ajustes en la calidad de los alimentos, es decir, se buscan alimentos más económicos, alimentos más rendidores, afectando de esta manera la calidad de la alimentación en el hogar. Si la intensidad de la inseguridad alimentaria sigue en aumento, los hogares restringen la cantidad de los alimentos. Puede ser, por ejemplo, que se achiquen las raciones o que se omitan algunas de las comidas, y si esto continúa, puede llegar a experimentarse hambre en el hogar y en principio por parte de los adultos. Finalmente, cada una de estas dimensiones, ya sea preocupación, cantidad, calidad, llega a afectar a los niños después de que ha afectado a los adultos. Es decir, los niños son protegidos especialmente por la madre hasta que la inseguridad alimentaria alcanza niveles de severidad tan importantes que ya hacen imposible protegerlos.
Bueno, ahora que ya vimos algunas características generales de este tipo de escalas de medición, vamos a centrarnos en especial en la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. Esta es la escala que propone FAO para nuestra región. Acá tenemos que mencionar que no es la única, existen otros modelos que se han utilizado a lo largo de la historia y en otras regiones, pero la ELCSA podríamos tomarla hoy en día como una referencia muy importante. Como vimos, forma parte de los métodos cualitativos o métodos basados en la experiencia para medir la seguridad alimentaria en el hogar. En el año 2002, en el Simposio Científico Internacional que organizó la FAO sobre medición y evaluación de la carencia de alimentos, se concluyó que estas mediciones tenían un enorme potencial para medir de forma directa la seguridad alimentaria, es decir, la dimensión del acceso a los alimentos. Esta conclusión se fundamentaba en las bases científicas y la experiencia de lo que se denominó módulo suplementario de seguridad alimentaria del hogar, que fue aplicado en los Estados Unidos desde el año 1995, es decir, este fue el antecedente a partir del cual se elabora esta encuesta latinoamericana. El apoyo de la FAO para el desarrollo y la aplicación de esta escala obedece a varias razones. En primer lugar, es una medición directa que permite comprender el fenómeno de la seguridad alimentaria en el hogar. También es de bajo costo y es muy fácil de aplicar comparadas con otros tipos de encuestas de consumo o encuestas de ingresos y gastos. También cuenta con un respaldo científico y los estudios han demostrado su validez interna y externa. Por otro lado, mide distintos grados de severidad de la inseguridad alimentaria, como vimos, puede ser leve, moderada o grave. Esto resulta útil para poder implementar sistemas nacionales de alerta temprana y políticas de prevención. También es un instrumento válido y confiable que permite potenciar el impacto de los programas nacionales y contribuye a optimizar la focalización. A su vez, si todos los países de la región utilizan esta misma escala, esto genera a su vez mediciones que son comparables entre estos distintos países y al interior de ellos. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cuáles son estas preguntas que conforman la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. La medición de la inseguridad alimentaria en el hogar con la escala latinoamericana va más allá de únicamente medir la percepción de los entrevistados, es decir, la primera pregunta sí apunta a si existe preocupación de que los alimentos se acaben en el hogar. Esto es una percepción subjetiva, pero el resto de las preguntas de la escala se refiere a situaciones objetivas autorreportadas que los integrantes del hogar experimentan, tales como la reducción de la cantidad o la calidad de los alimentos servidos por falta de dinero, la omisión de alguna de las comidas diarias o la presencia de hambre en alguno de los integrantes del hogar por parte ya sea de adultos o los menores de edad. La escala latinoamericana está constituida por 15 preguntas. Estas preguntas están divididas en dos secciones. La primera cuenta con 8 preguntas que van de la pregunta número 1 a la pregunta número 8 y están referidas a distintas situaciones que conllevan a la inseguridad alimentaria experimentada por los hogares en general y los adultos de esos hogares. Después tenemos una pregunta intermedia entre la 8 y la 9 que se refiere a si en ese hogar viven niños o niñas menores de 18 años y si la respuesta es negativa, es decir, no hay menores en ese hogar, se finaliza en ese momento el cuestionario. En cambio, si la respuesta es afirmativo, si realmente hay menores en ese hogar, se continúa con una segunda sección del cuestionario que va de la pregunta 9 a la 15, con preguntas que están referidas a condiciones que afectan a los menores de 18 años y cada una de estas preguntas está dirigida a indagar sobre una situación diferente, por lo que se trata de preguntas excluyentes. Para todas las preguntas de la escala, las opciones de respuesta son básicamente dos. Puede ser una respuesta afirmativa o negativa. Pero además se incluyen dos opciones de respuesta para aquellas ocasiones en que la persona encuestada no sabe qué responder o por alguna razón no responde. Ahora vamos a ver brevemente cuáles son estas preguntas, especialmente cuáles son las dimensiones que aborda cada una
Y también es importante en este punto que puedan ir a la página 25 del documento que les compartimos, donde ahí van a poder leer bien en detalle cada una de estas preguntas, cuál es el significado de cada una de ellas, la dimensión y algunas observaciones para comprender mejor a qué se refieren, lo que es lo que están evaluando en profundidad. Entonces, como nombrábamos, la pregunta número 1 se refiere a si existe preocupación por falta de alimentos en el hogar. Después las preguntas número 2, 3 y 4 hacen referencia ya sea a la cantidad o a la calidad de la alimentación a nivel hogar. En cambio, la dimensión que se evalúa en la pregunta número 5 se refiere específicamente a la cantidad de alimentos, pero en adultos específicamente. Como decíamos anteriormente, las preguntas pueden ver que están ordenadas según el grado de severidad. Por lo tanto, si continuamos con la pregunta número 6, que se refiere a la dimensión de cantidad de alimentos en el adulto, y después las preguntas número 7 y 8, que son las que habíamos nombrado que pertenecían a la primera sección, ya se refieren a si se experimentó hambre en adultos. Luego, pasando a la pregunta 9 y 10, ya pasaríamos a la segunda sección, donde las dimensiones que se indagan son cantidad y calidad de la alimentación en menores de 18 años. Luego tenemos las últimas preguntas de la escala, que pertenecen a la sección número 2, y son las que van a indicar los grados más severos de inseguridad alimentaria. Las dimensiones que abordan son la cantidad y hambre en menores de 18 años. Antes de la aplicación o de la puesta en práctica de la escala latinoamericana, lo que propone la FAO es que en los países o en las regiones los actores comprendan los conceptos claves que contiene esta escala. También es esencial que comprendan el significado de cada una de estas preguntas que estuvimos viendo, cómo es la redacción, y también definir cuáles son las premisas básicas para su aplicación, el propósito de cada una y, si fuera necesario, adaptarlas lingüísticamente de acuerdo al contexto cultural en la cual se van a aplicar. Esta escala latinoamericana es un instrumento, como dijimos, de fácil y rápida aplicación. Como dijimos también, esto no quita que los encuestadores también sean capacitados y que la metodología esté estandarizada antes de su aplicación. Esto es para poder eliminar sesgos de información que puedan ser introducidos por las personas que están realizando estas entrevistas y los encuestados. Entonces, se requiere que el encuestador conozca y aplique las técnicas básicas para conducir una entrevista, las cuales van a hacer referencia a la empatía, al profesionalismo, la confidencialidad de la información, y que esté capacitado sobre las mejores maneras de sortear algunas situaciones difíciles que podrían conducir ya sea a respuestas falsas o inexactas y al rechazo por parte del encuestado. Para hacer todo esto, el Comité Científico de la Escala Latinoamericana y Caribeña propone que se lleven adelante talleres de investigación en cada país o comunidad donde se va a realizar o aplicar esta escala latinoamericana. Y en estos talleres deberían participar ya sea investigadores, nutricionistas o distintos profesionales o técnicos que trabajen en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, hasta acá llegamos entonces con esta clase en la cual hicimos un breve repaso sobre algunas definiciones que ya veníamos trabajando sobre seguridad alimentaria y nutricional. También vimos por qué es importante medirla, cuáles son algunos de los métodos que se pueden utilizar. Específicamente nos centramos en las escalas de medición de la seguridad alimentaria y en especial vimos un poco más en detalle la escala latinoamericana y caribeña. Así que hasta acá llegamos, les dejamos un saludo, les deseamos que tengan buena semana y cualquier duda nos estamos poniendo en contacto a través de los foros.